Dios. Y sí, ¿no? Entonces, como que de alguna manera yo al cumplir ese ministerio, mi camino también de santificación puede pasar por hacer mejor mi comunicación. Que incluso cuando me toca decir la verdad a alguien, lo haga con amor. Incluso cuando tenga que defenderme de algo, lo haga con amor. Que no devuelva con la misma moneda, ¿no? Porque ustedes saben qué poderosa es nuestra palabra. Imagen y semejanza de la palabra de Dios. También nosotros con una sola palabra que digamos, podemos herir, lastimar, perjudicar, dañar gravemente a alguien. Con una sola palabra. Como con una sola palabra puedo alentar, consolar, iluminar, sanar, salvar a alguien. Con una sola palabra. Ese es el poder que tiene nuestra palabra. Por eso no hay que decir las cosas ahí porque sí, ¿no? Sino que tenemos que pensar lo que vamos a decir. Como se dice habitualmente, hay que contar hasta 10. Porque tengo ahí un arma poderosa. La lengua karateca, le dicen algunos, ¿no? Bueno, que es terrible, ¿no? Y con lo cual, como digo, podemos hacer tanto daño, pero también podemos hacer tanto bien. Si alguien viene y, no sé, te dice algo que no te gustó, así natural y espontáneamente te va a salir insultos y cosas hirientes, de todo, ¿no? Para descargarlo sobre el otro. Quizás a todos nosotros en algún momento nos pasó algo así, que después uno lógicamente se arrepiente, ¿no? Y se siente mal porque siempre que lastimo a otro me estoy lastimando a mí mismo. Pero muchas veces nos ha salido la agresión, la violencia, que uno dice, ¿cómo pude decir esto, no? O qué ordinario en mi expresión, o bueno, pero ha salido, porque todos nosotros conocemos las malas palabras, ¿no? Ninguno puede decir, yo nunca las escuché. ¿No? Bueno, si las escuchaste alguna vez, las tenés incorporadas, y todas las tenemos incorporadas. Entonces, en un momento, no te sale el recorcholis, sino que te sale lo que te sale, ¿no? Y digo, después llega un momento en el cual uno a lo mejor tiene que decir alguna palabra a alguien, no sé, pienso en un caso muy triste como la pérdida de un ser querido, un amigo perdió un ser querido, yo no sé qué decirle. Que vaya a hablar con el cura, ¿no? Entonces lo mando a hablar con el cura. Y yo no puedo decirle nada. ¿Por qué? ¿Por qué no salen de mí palabras para consolar, para alentar, para iluminar, para aconsejar? Desde la humildad siempre, ¿no? No estoy diciendo que uno tiene que salir ahí por el mundo a dar consejos a la gente. Pero a veces son necesarias las palabras. Y no las tenemos para el bien. Para el mal, ¡pluf!, nos surgen así espontáneamente. Hay que trabajar eso. Lo mismo si tengo contacto asiduo con la palabra de Dios, porque leo y medito esa palabra, porque la escucho miles de veces cuando voy a misa, porque vamos repitiendo los textos. Hay textos que ya hasta deberíamos saberlos de memoria, ¿no? Y hemos escuchado distintas explicaciones, porque cada texto es tan rico que según la mirada, el punto de vista o lo que quiera resaltar de ese texto, puedo encontrar un montón de explicaciones. Por lo tanto, no solo conozco el texto, sino que he escuchado muchas explicaciones de ello. Pero nunca me sale la palabra de Dios de modo espontáneo, ¿no? O para decir a alguien o para iluminar mi propia vida, ¿no? Cierto, acá Jesús me dice tal cosa. Cierto que en la palabra está escrito tal otra, ¿no? Para que uno lo recuerde, lo grabe en el corazón. Porque hay textos de la Sagrada Escritura que deberíamos tener siempre presente en nuestro corazón. Y a veces hay un ejercicio que nos puede ayudar mucho, que es el escribir. Algunos hasta subrayan la Biblia. Bueno, también lo que a cada uno le sirva, ¿no? Si es para mi bien espiritual, todo eso vale. Lógicamente, ¿para qué tener una Biblia impecable guardada en la biblioteca, ¿no? Más bien, bueno, cuando ya esté muy arruinada, compraré otra, pero eso significó que yo mastiqué la palabra, rumié la palabra, ¿no? Una expresión también que creo que es muy significativa cuando decimos que la palabra de Dios debemos rumiarla,
¿no? Que es esto que realiza la vaca, ¿no? Cuando come el pasto, lo mastica, lo lleva a uno de sus estómagos, porque tiene como 4 estómagos la vaca, es tan gordo, comiendo ensalada, ¿no? La vaca come ensalada y miren qué gorda está. Así que no sé si es que hay que comer tanta ensalada para adelgazar. Piénsenlo, ¿eh? Bueno, la vaca entonces mastica, medio asqueroso lo que estoy contando, ¿no? Pero bueno, mastica todo eso, lo lleva a un estómago, después lo vuelve a traer de nuevo, lo mastica otra vez, así como que lo mastica muchas veces. Bueno, rumiar la palabra de Dios significa esa, traerla una y otra vez a nuestra memoria, a nuestro corazón. Recordar es esto, recordis, volver al corazón. Entonces cada vez que recuerdo, vuelvo al corazón. Recordar la palabra es esto, volver al corazón, esa palabra, masticarla de nuevo, meditarla de nuevo. Y entonces esa palabra va a ser parte de mi vida. Porque la palabra de Dios, más que para ser escuchada, está para ser vivida. Yo tengo que llevar a la práctica esa palabra, que se convierte luego en el mejor modo de anunciarla. Todos tenemos que anunciar la palabra de Dios, la misión, la evangelización, pero decimos el modo más eficaz de evangelización es el testimonio. El testimonio es cuando vivo esa palabra. Entonces la palabra de Dios, más que para ser oída, está para ser puesta en práctica. No debo ser un oyente olvidadizo de la palabra de Dios, sino que debo practicarla. Y piensen que muchos no leerán otro evangelio más que nuestra vida. Pobrecitos. Pues yo pienso en mí, como ustedes no los conozco, o a la mayoría no conozco, no puedo, hablo con libertad, ¿no? Así que todo lo que ustedes sientan como un palo, en realidad lo estoy diciendo por mí. Muchos no leerán otro evangelio más que tu vida. Bueno, quería ver la hora para no extenderme, porque ustedes están muy quietitos y silenciosos, pero bueno, también aburre y cansa el escuchar. Porque, bueno, tengamos presente esto, que también nos sirve mucho para nuestro ministerio como lectores. Hoy hay poco hábito de escucha. Estamos en la cultura de la imagen, ¿no? Del zapping, donde todo es tiqui, 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 voy pasando, ¿no? Lo que uno hace en la tele, mirando televisión, hace zapping, pasa de los canales. No me detengo mucho a escuchar. Está bien, nosotros somos como la mayoría, como de otra época, pero la gente más joven hoy, los adolescentes, los niños, tienen cada vez menos capacidad de escucha, les cuesta más escuchar. Y bueno, nosotros somos parte de este mundo, por lo tanto también, no es que tengamos tanta capacidad de escucha. Ustedes verán como cuando alguien quiere contar algo, según quien sea la persona, si es larguera, a todo el mundo le dispara y nadie la escucha. Porque, claro, requiere un esfuerzo muy grande estar callado, en silencio y recibiendo de verdad, no pensando en otra cosa, sino recibiendo lo que me está diciendo, comprendiendo lo que me está diciendo, interesándome por lo que dice. Escuchar es un acto de amor. Y bueno, como nos cuesta amar, también nos cuesta escuchar, ¿no? Al otro. Y hay tanta necesidad de escucha. Porque cuando uno habla, desahoga su corazón. Y muchas personas están quizás enfermas en su interior por no tener a alguien con quien desahogar ese corazón, que sanaría a veces simplemente por exponer, o encontraría soluciones simplemente exponiendo lo que le pasa. Por eso, bueno, es bueno pensar que uno ejerce un apostolado importante cuando escucha a alguien. Pero el escuchar cansa, como les digo, no tenemos ese hábito. Ustedes piensen que, no sé, hace 500 años atrás, o quizás menos, todo también, en una misa, tranquilamente, un sermón podía durar 1 hora. Bueno,
hoy está bien, si algún cura quiere puede hablar 1 hora, pero cuando se descuidó ya se fueron todos, o no vuelven la próxima, ¿no? Bueno, nuestros sermones hasta también, ¿no? Se nos aconseja que no duren más de 10 minutos, porque la atención está dispersa. No es lo mismo esta situación en la cual ustedes vienen dispuestos a escuchar una charla, ¿no? Hay una disposición interior distinta. Claro, en una misa no vengo solo a escuchar una homilía. Entonces, bueno, la homilía es parte de, y por eso no debe extenderse tanto. Igualmente siempre digo, depende de lo interesante o no que sea de lo que se diga. Porque si es interesante, a veces uno puede aguantarse un poco más. Pero bueno, siempre lo bueno y breve es 2 veces bueno. Y si fue breve, por lo menos, no, lo bueno y breve es 2 veces bueno. Y si no fue bueno, por lo menos fue breve. Bueno, decía, escuchar es asimilar, y esto tenemos que hacer cuando escuchamos la palabra de Dios, entenderlo, quedarme con una idea. ¿Cuánto cuesta esto a veces? ¿Vieron? Pero sí, seguramente a todos les pasó que estando en alguna misa, se van y dicen, parece que me lo dijo a mí, me llegó, ¿no? Me tocó, son expresiones que utilizamos. Hoy me tocó, hoy me llegó, parece que me lo decía a mí, me iluminó de alguna manera. Bueno, eso es lo que debo retener. Y no tengo que olvidarlo fácilmente. Cuando llego a casa quizás tenga que anotarlo a eso, porque ahí Dios, su palabra, me penetró como una espada de doble filo a un momento especial de mi vida, a una situación concreta de mi vida, o a veces ni siquiera sé por qué me llegó eso, pero lo tengo que guardar en el corazón y recordarlo y llevarlo a la oración. Es muy importante ese momento en el cual siento que algo me tocó, que la palabra de Dios me llegó. Si no, hacemos como suele pasar a la salida de la misa, que es, qué lindo habló el Padre. Ah, sí, ¿qué dijo? No sé, pero habló de lindo. ¿Vieron que nos pasa eso? Ahí uno se queda como en la forma. En la forma habló bien, pero después no sé lo que ha dicho. Es cierto que tampoco tenemos la capacidad de recibir todo y retener todo lo que se escucha. Qué desgracia eso, ¿no? Bueno, es la limitación de nuestra inteligencia. Ahora, de todo lo que ustedes han escuchado de mí, han retenido algo nada más, no todo. No podrían repetir todo lo que yo acabo de decir. Como les digo, uno queda con algún porcentaje, pero eso con lo que quedo es lo que me ha provocado alguna emoción, positiva o negativa, ¿no? Cualquier emoción, positiva o negativa que uno viva o experimente, es lo que uno guarda en la memoria. Lo otro, bueno, uno lo olvida con más facilidad. Entonces, bueno, guardemos en el corazón eso. Bueno, para no extenderme, pasemos entonces al ministerio del lectorado, aquel que va a proclamar la palabra de Dios en la misa. Y aquí les voy a pedir que ustedes mismos, ¿no?, analizando la situación, seguramente lo pensaron muchas veces o ahora mismo se les ocurra, podamos decir, a ver, ¿qué debe tener en cuenta alguien que va a leer la lectura en una misa? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? ¿Alguna cosa? Bueno, la conciencia dice de que es palabra de Dios. O sea que no voy a leer un texto cualquiera. No es que voy a leer el diario, no es que voy a leer un cuento de no sé quién, sino que lo que voy a leer es la palabra de Dios. Y debería tener en cuenta todo lo que yo dije aquí, ¿no? Este Dios que me habla y que va a hablar a su pueblo y que lo va a hacer a través mío.
a través de mi voz y a través de lo que yo lea allí, ¿no? Imagínense, yo lo leo mal, no se escucha. Bueno, ya estoy dando algunas otras cosas que tienen que decir ustedes. La conciencia de que Dios va a hablarle al pueblo y lo va a hacer a través mío. Muy lento y muy despacio y pausado. Ahí está, los ritmos, ¿no? Hay que tener en cuenta cuando uno va a leer los ritmos, respetar los ritmos. Hay un ritmo que me lo va a dar los signos de puntuación, que para eso están, ¿no? Los signos de puntuación lo que me señalan son silencios, que son los que dan sentido al relato. Si yo saco todos los signos de puntuación o no los respeto y pongo puntos y comas en cualquier parte, voy a perder el sentido de lo que el texto dice. Se va a hacer cualquier cosa, o sea, no se va a entender lo que dice. Entonces, muy importante, el ritmo que me lo da en primera instancia los signos de puntuación, que debo respetar. Pero cuando hago una lectura en voz alta, como es la proclamación de la palabra en la misa, a veces puede haber un ritmo distinto que tiene la intención de hacer que todos entiendan lo que estoy diciendo. Y a veces eso requiere que no lea tan rápido, sino que lea más lento, especialmente cuando quiero señalar algo que es muy importante en el texto, poder hacer el silencio previo para que se escuche lo que se dice después, dar un silencio después para que se asimile, porque si todo se dice tan rápido, no queda lo importante, ¿no? A veces no queda ni el sentido de lo que se está diciendo. Entonces eso, ¿no? Si está en mí la intención de que todos puedan entender lo que el texto dice, voy a saber qué ritmo darle. Y otra cosa que hace que sea distinto el ritmo de la lectura es el género literario. O sea, ¿de qué se trata el texto que tengo ahí? ¿Es una historia que se está contando? ¿Es un poema? Esos son los géneros literarios, ¿no? Una narración, una historia, un poema, hay diálogo. Bueno, todo eso se lee de un modo distinto. Cuando es una historia, porque el ritmo también hace que pueda no solo entenderse, sino captar la atención. Porque cuando uno habla en público o proclama un texto, en este caso de la palabra de Dios, en voz alta, lo que tengo que hacer es captar la atención. Sé que hoy es difícil captar la atención solo con la oralidad. Por lo tanto, tengo que hacer más esfuerzo para captar esa atención. Bueno, el ritmo a veces hace que la atención se mantenga ahí alerta, y otras veces, si yo leo muy lento, hace que eso genere, ¿no?, un aplastamiento, y también se pierde el interés porque aburro, ¿no? Y entonces genera como una cosa así adormecedora que va a hacer que se piense en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, el ritmo depende también de lo que estoy leyendo ahí. Hay textos bíblicos que tienen suspenso, por ejemplo, ¿no?, o que tienen acción. Entonces yo no puedo leer la acción de esa manera. Piensen que tenemos que leer básicamente a como hablamos habitualmente en la vida, ¿no? Nadie va a decir, porque vio un accidente en la esquina, acaba de suceder, voy para contárselo a alguien porque fue terrible y le voy a decir, vino un auto. El auto chocó a otro auto. Una persona voló del auto y cayó en la vereda. No, lo voy a decir con otro ritmo. Y si vos sabés lo que pasó en la esquina, un auto terrible chocó a otro, una persona voló de ese auto. Es que así se cuentan esas cosas. Pero a veces cuando leemos, no las contamos de esa manera. Y cuando uno las cuenta en un ritmo distinto, ¿qué pasa? No es creíble.
Y entonces yo no puedo hacer que esa palabra que estoy leyendo no sea creíble, porque esa palabra es la verdad. Entonces tengo que ser fiel a lo que dice para comunicarlo con veracidad. Y eso implica que yo haya entendido el texto. Esto a veces cuesta, la comprensión del texto, ¿no? Pero es algo fundamental. Si yo no entendí lo que dice ahí, tampoco van a entender los otros cuando yo lo lea. Y a veces para entender algunos textos, a lo mejor lo tengo que leer varias veces. Yo no digo que yo entienda el significado espiritual de ese texto o la explicación teológica, exegética de ese texto. No, me refiero a entender lo que dice ahí, a comprender, como si voy al diario y leo un editorial y tengo que entender lo que dice ahí. Y esto es lo mismo, ¿no? Lo primero es eso, entender lo que dice el texto. Si yo lo entendí, los otros también lo van a entender. Si yo no entendí nada, tampoco los demás lo van a comprender, ¿no? Yo creo que también significa mucho para nosotros, los que somos designados para ir a leer esto, sentirnos felices, sentirnos emocionados de poder llegar ahí y poder transmitir a todos nuestros hermanos la palabra del Señor. Para eso es muy importante que uno descubra qué es un llamado, ¿no? Es un servicio que la Iglesia me llama a vivir, pero es un llamado que he recibido. Por eso decía ella que, bueno, tengo que sentir ese gozo, esa alegría de ese ministerio, de ese servicio que voy a prestar, de que he sido llamado para este ministerio. ¿Lo puede hacer cualquiera? No, no lo puede hacer cualquiera. ¿Lo podemos hacer mejor? Sí, como todos los dones que Dios nos da, ¿no? Los podemos desarrollar, perfeccionar, y de hecho lo debemos hacer. Desarrollarlo, perfeccionarlo. Nunca me tengo que creer el mejor ni superior a alguien. Yo tendré ese llamado y esa aptitud para poder hacer ese ministerio. Y otro tendrá otro, que a lo mejor a mí no me sale lo que el otro hace y sí me siento llamado a esto, ¿no? Por eso también en esto de que es un llamado, es importante que yo tenga siempre la disponibilidad para hacerlo. Lo que no significa que yo tenga que obligatoriamente hacerlo siempre, porque se me antoja a mí, ¿no? A veces, bueno, no hay otros y me toca muchas veces hacerlo a mí o me toca hacerlo siempre porque en ese horario no hay otra gente que lo haga. Ese es otro tema, ¿no? El asunto es cuando yo me empecino, hay gente como que se compra el puesto, no solo acá, ¿no? Sino en cualquier otro. El que es presidente vieron que hay gente que es así, como que yo paso la colecta, nadie la puede pasar por mí. Yo me siento en ese lugar, nadie se tiene que sentar en medio. Bueno, ya son situaciones personales, ¿no? No sé, conflictos o traumas interiores o inseguridades, ¿no? Que se manifiestan de esa manera, pero que hacen daño a la comunidad siempre, ¿no? Bueno, porque la persona quizás no recapacita que tiene que trabajar algo en su interior, que tiene que sanar algo de su pasado o no sé qué, ¿no? Pero que algo tiene que cambiar, porque no se puede ser así. Como digo, hace daño a la comunidad una persona así tan posesiva, ¿no? De un cargo o de un servicio, de un ministerio, cuando en realidad ninguno de nosotros es insustituible. Porque hace años atrás ninguno de nosotros estábamos y Santa Rosa funcionaba de mil maravillas. Y dentro de unos años no vamos a estar nosotros y va a haber otros. Y va a funcionar tan de maravillas como funciona ahora, ¿no? Bueno, entonces descubrir lo vocacional y, como digo, estar siempre dispuestos a este ministerio. Digo, en pequeños detalles, por ejemplo, no olvidarse los anteojos. Vieron que a veces la persona que busca lectores, saben que vos lees, va y dice, ay, no traje los anteojos. Está bien, alguna vez me lo puedo olvidar, ¿no? Pero ese detalle de decir, yo estoy siempre disponible cuando se necesite de mí para ese ministerio, porque es un llamado, una vocación también recibida,
Dios me está pidiendo ese servicio. Y bueno, por eso lo debo hacer cada vez mejor. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta cuando voy a leer la palabra de Dios en una misa? A ver. Eso, ¿no? Lo que decíamos antes, haberlo leído antes. Porque lo primero con lo que me encuentro es con el texto, ¿no? Y debería encontrarme antes de ir a leer ahí. A veces uno cree que, todos ustedes o los que leen en la misa se dan cuenta de que no es tan fácil leer en público. Pero todo el mundo dice, porque yo sé leer, voy y leo en público. Anda a leer en público, vas a ver. Primero porque hay, no sé, cuántos ojos mirándote. No es lo mismo estar sentado ahí en el banco que ir y pararse ahí. ¿Vieron? No es lo mismo. La perspectiva visual ya es totalmente distinta. Resulta que ahí tenía los ojos de los demás en mi espalda, pero ahora todos los ojos están sobre mí. Por lo tanto, eso genera una inhibición importante. Entonces, si yo no estoy seguro en la lectura que voy a dar, esa inhibición puede hacerme trastabillar y equivocarme y cometer furcios y levantar la mirada y cuando bajo no encontrar lo que tenía que seguir leyendo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo diría no hay que improvisar. Como decía muy bien nuestra hermana, que hay que leerlo antes. No hay que improvisar en esto de, ¿querés leer? Sí, te la traigo para practicar o no sé dónde la practica. No, gracias. O en esto de la preparación, que yo les decía, o esta disposición para leer, a veces podríamos incluir a no olvidarme los anteojos, a que ya la haya leído antes en casa. Entonces, si me dicen, y es a último momento, yo ya la tengo practicada, ¿no? Yo ya la leí. No es que la leí solo por si me llaman, sino porque ya la medité, ¿no? Todos los que hicieron alguna vez esto se darán cuenta qué distinto es cuando yo voy a una misa con las lecturas ya leídas en casa, ¿no? Así yo no tenga que leer, pero voy a recibirlas distintas. Voy a escuchar algo que a lo mejor a mí se me había escapado y mirá, ahora que lo escuché, era importante eso o lo que fuere, ¿no? Entonces, bueno, no improvisar, leerlo antes. Y digo, uno se encuentra con el texto y ahí básicamente, cuando estoy frente a un texto bíblico, tengo que hacerme 3 preguntas. La primera, ¿qué dice el texto? Eso nomás, ¿qué dice el texto? Dice tal cosa, cuenta tal historia, que pasó esto, aquello y esto otro. Jesús dice esto y aquello. Bueno, dice eso el texto. ¿Qué dice? La segunda pregunta, ¿qué me dice el texto a mí? Esto es ya escuchar a Dios que me habló, ¿no? ¿Qué me dice? Lo que me tocó, ¿no? Lo que me llegó, lo que me parece importante, lo que creo que no debo olvidar. ¿Qué me dice? Y la tercera pregunta es, ¿qué le digo yo? O sea, ¿cuál es el compromiso al cual esa palabra me llama? ¿Cuál es mi respuesta de fe que debo dar a esa palabra? Esto es el cómo vivir esa palabra. ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Y qué le digo? Algo más que tenemos muchas cosas para tener en cuenta a la hora de proclamar la palabra, pero ¿alguna más? Lo central aquí es la palabra de Dios, no soy yo, ¿no? Como en todo servicio y ministerio en la iglesia, el importante no es, ¿no?, el que lleva adelante esa tarea o esa obra. En este caso, la palabra de Dios es lo más importante. Por eso ella muy bien dice, importa la actitud, ¿no?, con la cual el lector va. Ya pensando en la vestimenta nada más, ¿no? Si mi forma de vestir distrae a todo el mundo, soy yo el centro, ¿no? Si yo me vengo pavoneando por acá, taconeando, ¿no?, y voy a leer, claro, todo el mundo me va a mirar a mí.
y no será la palabra de Dios el centro. Si, entonces la sobriedad ante todo, ¿no? La sobriedad en el vestir para no distraer, ¿no? No es que me pongo en puritano, sino digo simplemente eso, no distraer. No necesariamente uno se distrae si está con poca ropa. Puedo estar extravagante vestido, tapado hasta acá, ¿no? Entonces, bueno, eso, la sobriedad en el caminar, la sobriedad en todo eso, ¿no? E incluso hasta en expresarme, porque hay un límite también, ¿no? Tenemos que ser, yo creo que hoy, por lo que escucho en los lectores de las misas, hay que ser más expresivos. Tenemos que ser más expresivos. Todo queda muy llano, muy monótono lo que se lee. A veces hay signos de aclamación que hay que hacer de un modo más expresivo. Tenemos que ser más expresivos. Pero imagínense a alguien que se pasa de mambo. Claro, llama la atención que esté leyendo como a los gritos, que levante las manos para leer, ¿no? Bueno, ya decía, esto es una sobreactuación, ¿no? Entonces eso, por eso digo la sobriedad incluso también al leer, siendo más expresivos, como les digo, pero yo no puedo ser ahí el protagonista, el que todos me ven, no es un show, ¿no? Y entonces el lector tiene que cuidar eso. Digo, parte de la espiritualidad, no es que dice, ay, tengo que caminar más sobrio, ay, tengo que vestir, no, tiene que haber una espiritualidad. Y lo otro surge espontáneamente y naturalmente, ¿no? No hacerme ver, no ser yo el centro, sino que el centro sea la palabra que voy a proclamar. ¿Alguna otra cosa a tener en cuenta cuando voy a leer en voz alta? A proclamar la palabra en la misa. Dentro de la preparación espiritual que implica haber leído el texto, haber orado ese texto, también, bueno, como es un ministerio que voy a ejercer, está bueno a veces rezar antes de hacerlo, para que no sea yo el que habla, sino que sea Dios el que hable a través mío y Él pueda tocar mi corazón primero y el corazón de aquellos que escuchen esa palabra. Entonces, bueno, ya ahí me voy a predisponer distinto, ¿no? Es cierto que a veces, a lo mejor, yo les digo, tienen que estar siempre dispuestos a leer, pero a veces puede haber indisposición para leer. Puede que esté afónico, o esto que se me olvidaron los anteojos, lo que fuere, puede haber esa indisposición, pero también puede haber indisposición anímica, qué sé yo, esto, nada, estoy enojado por algo, estoy de mal humor, no sé qué, no da para que hoy lea, ¿no? Porque no lo haré bien, esa palabra no va a poder llegar al corazón de otros. Bueno, eso uno lo tiene que ver, ¿no? Como digo, tenemos que pensar siempre que es un servicio al pueblo de Dios, que siempre podemos mejorarlo y hacerlo bien, pero partiendo de la espiritualidad propia de aquel que proclama la palabra. Sí, también tenemos que tener en la iglesia, los servidores, nosotros siempre estamos con el mismo tipo de gente. Hay que tener más variedad. Yo vengo a la misa todos los domingos, he hecho la lectura varias veces y coincido totalmente con usted, padre, cuando dice que tenemos que orar antes para que Dios nos dé el discernimiento para poder escucharlo ante la palabra. Pero ¿qué pasa? Yo siempre, como dice la señora también, para mí es un gozo de mucha alegría cuando me dicen que pasa a leer la lectura. Casi nunca paso, porque no sé por qué, pero yo lo dejo en mano de Dios. Dios lo tiene que decidir, ¿me entiendes? Pero también dentro de la iglesia tenemos que tener más amplitud de gente que lea la palabra, porque acrecenta la fe, acrecenta el curso que estamos diciéndonos de usted, lo podemos llevar como testimonio. Lógico, nunca podemos creer que nosotros somos los únicos que pueden leer en la parroquia, ¿no? Entonces también es importante despertar en otros la vocación. Nosotros podemos ayudar a otros a sentirse llamado a este servicio
o a este ministerio, siempre con cuidado, ¿no? Digamos, estamos en una celebración importante, pues todas las celebraciones son importantes, pero digo, hay ocasiones especiales, según mi criterio, ¿no?, donde no puede alguien leer por primera vez, porque también uno está exponiendo a esa persona, ¿no?, a que de alguna manera quede mal, digamos, o ella misma se sienta mal porque no leyó de modo conveniente, es que nunca lo ha hecho, quizás ese no era el momento, ¿no? Pero que sí debemos despertar la vocación a cumplir este ministerio, sí, invitando, ¿no? Pero bueno, dándole como las herramientas para hacerlo. Esto de leerlo varias veces, fíjate si lo entendés, trata de leer en voz, tampoco démosle todas las indicaciones porque va a decir no lo hago, ¿no? Pero bueno, lo básico. Cuidado con el micrófono, vieron que eso también, ¿no?, influye un montón a la hora de leer, ¿no?, el micrófono, que a veces puede ser un obstáculo, pero es necesario, porque en esto de proclamar la palabra de Dios es muy importante que todos puedan oír bien. Quienes participan en la asamblea litúrgica no tienen que hacer el esfuerzo de oír, sino todos tienen que escuchar con facilidad lo que se está diciendo, lo que se está rezando, o en este caso, los textos que se están proclamando. Y para eso hay que tener en cuenta la proyección de la voz. ¿En qué tono debo hablar? Bueno, se dice que el tono medio es el más adecuado, porque es el más agradable de escuchar. Aquel que habla, dice, bueno, aturde, satura, y el que habla muy bajito, ¿no?, se vuelve muy monótono, tampoco lleva a que se preste atención a lo que dice. El tono medio de nuestra voz es el más agradable de escuchar, y además, dentro del texto, puedo dar en la expresividad distintas tonalidades. Puedo subir en una aclamación, o cuando el relato es más intimista porque va a dar un mensaje, puedo bajar el tono, el volumen de la voz, ¿no? Entonces, bueno, el tono medio. Pero a veces en el tono medio de la voz no todos pueden escucharme cuando el lugar sagrado es muy grande, como en este caso, por ejemplo, que estamos usando el micrófono. Pero es cierto que si no uso bien el micrófono, ustedes podrían estar así saturados y no. O si, como yo no, el micrófono es, no sé, me da cosa, entonces lo tengo allá lejos, pero los de atrás no me pueden escuchar, me escuchan solo de acá adelante. Entonces, bueno, para eso es muy importante no solo que me escuchen todos con facilidad y sin esfuerzo, sino que yo escuche, que yo me escuche. A veces parece que hay gente que no se escucha, por esto, que a lo mejor está hablando acá y no se está escuchando, que su voz está saturando, ¿no? O acá que su voz no se está escuchando nada. Bueno, hay que escucharse, ¿no?, de cómo está saliendo, ¿no?, de cómo se está emitiendo la voz. No es menor, porque si no se escucha o está saturado, no se va a entender, ¿no? Y por lo tanto, ese mensaje, esa palabra, no va a poder llegar a otros. Bueno, alguna cosita más y vamos terminando. Algo a tener en cuenta cuando vamos a proclamar la palabra. Sí, también me parece importante, alguna palabra llega y quiero leer de nuevo. Y entonces, diga por lo menos, digo por primera lectura, decir qué capítulo, por lo menos, entonces cuando casa, pues llega luego. Bueno, está bien, en una reforma litúrgica habría que hacer eso. Podría ser, no es algo malo, pero como no está mandado en la liturgia que se diga el número, este no es un leccionario. Este no, ¿me podés conseguir un leccionario? Estas son los sábados. Digo, como no está mandado en la liturgia, solamente se dice el libro que es, pero no el capítulo y el versículo, ¿no? Pero bueno, claro, podría ser.
¿no? que se diga. También habría que ver si solo diciéndolo la gente lograría memorizarlo y llegar a la casa y acordarse cuál es el capítulo, el versículo. Por ahí vieron también, la memorización cuesta un montón. Ustedes se darán cuenta cuando se lee el Salmo. ¿Vieron la antífona? A uno mismo le pasa. Qué difícil a veces memorizar. Es un renglón. Como que nuestra memoria es limitada. Hoy más que nunca, porque vieron que ya ni recordamos los números de teléfono. Antes la gente tenía la agenda de las personas conocidas memorizada. Ahora no conocemos ni los números de teléfono. Bueno, cuando voy a proclamar la palabra, me hizo acordar cuando el Señor decía que sería bueno hasta señalar cuáles son los capítulos y versículos. Nos encontramos frente al texto que señala la mención del libro que se va a leer, el libro de la Biblia que se va a leer, y una aclamación final que es el palabra de Dios. Ninguna de esas dos cosas son el texto que se va a proclamar. Entonces como que debería estar diferenciado. Y el silencio ayuda mucho a eso, ¿no? Entonces lo primero, anuncio cuál es el texto que se va a leer. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Punto. Y ahí empiezo. Hermanos, porque si no parecería que empezó ahí, ¿no? La carta de Pablo, diciendo lectura de la primera carta del apóstol. No estoy leyendo la carta, estoy solo dando el anuncio de lo que se va a leer después. Entonces, dado ese anuncio, hago un silencio y empieza el relato, ¿no? En este caso de una carta, que también las cartas se leen de una determinada manera, con un determinado ritmo, es algo como personal, ¿no? Estas cartas de Pablo que están dirigidas a comunidades, entonces le están hablando a comunidades, hoy le habla a esta comunidad. Entonces esta comunidad, mientras yo proclamo ese texto, tiene que sentir que esa carta es para ellos, para nosotros. Y entonces al finalizar, punto final, también un silencio. No le tengamos miedo al silencio. El silencio le da marco a la palabra y ayuda a comprender lo que leemos. Los silencios son importantes. Entonces, punto final, ese silencio debería ser un poquito más prolongado para después decir palabra de Dios. También es importante que esa aclamación final sea una afirmación verdadera, porque ahí estamos haciendo también un acto de fe, diciendo esto que se leyó es palabra de Dios. Bueno, debemos decir palabra de Dios. Algunos también dicen, a veces le agregan alguna cosa. No habría que agregarle nada, sino simplemente decir palabra de Dios. Ni lo leído es palabra de Dios, ni hermanos, lo que acabamos de leer es... No, porque empieza otra carta. La carta tuya, y ya leímos la carta del apóstol San Pablo, ¿no? Entonces, bueno, palabra de Dios es una afirmación de fe. Digo, como comparando, es como cuando vamos a comulgar y el ministro nos dice el cuerpo de Cristo y decimos amén. Aquí, palabra de Dios, te alabamos, Señor. También es un acto de fe frente a la palabra de Dios. Entonces hay que decirlo como un acto de fe verdadero. No así como un final nada más, ni como una pregunta. Vieron que a veces dice palabra de Dios, sí habría que decirlo, es palabra de Dios, lo leí. Pues parece una pregunta, es como que le das pie para que respondan, pero el acto de fe es más firme, ¿no? Entonces, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, lo de los silencios, decía, es importante porque le da marco al texto, porque hace que se pueda comprender lo que se va a leer. El texto, el silencio también ayuda a captar la atención. Por ejemplo, hay un silencio muy importante que es en los diálogos cuando alguien va a hablar. Por ejemplo, dice, y el rey dijo, 2 puntos,
guión, y aparece lo que dijo el rey. Esos 2 puntos debe hacernos hacer un silencio que puede ayudar a captar la atención del que estaba distraído. Porque si yo digo, y el rey dijo, mañana voy a la guerra, y sigo leyendo, el que estaba distraído sigue distraído. En cambio, si digo, y el rey dijo, mañana iré a la guerra, alguno que estaba distraído en ese silencio capta la atención. Porque todos somos curiosos. Entonces, cuando alguien escucha, ¿sabés lo que dijo? Todos hacen silencio. Claro. Entonces, bueno, tomar esa curiosidad, ¿no?, que es casi hasta inconsciente, para que en ese silencio podamos captar la atención, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa que debemos tener en cuenta al proclamar la palabra de Dios en la misa? Padre, Sí. no como para proclamar, sino más bien para homilía, actualizar cuando la Biblia dice Nínive o Corintios o Tesalónica, actualmente ¿dónde está? Así llama la atención de la gente. Sí. Bueno, él hacía referencia más a la homilía, que bueno, sería otro tema, ¿no? Pero está bien, siempre la homilía no es propiamente una clase, ni propiamente una catequesis, ¿no? Pero sí, a veces, lógicamente, tomamos elementos que ayudan a conocer y a saber algunas cosas. Y sí que deberíamos aprovechar, como él dice a veces, para dar algún dato histórico o geográfico, que de hecho se suele hacer, pero está bueno, ¿no? Porque a veces damos por supuesto, pero muchos pueden desconocerlo, y esa puede ser una ocasión para aprender. Está muy bien. Bueno, quería terminar con este salmo que describe la voz de Dios, ¿no? Cuando hablábamos de la voz y de la proyección de la voz, y que nuestra voz es la que, como ministros de la proclamación de la palabra, donamos a Dios, que nos llama para este servicio al pueblo de Dios, y la claridad, la dicción, ¿no?, el que se entienda y se comprenda la palabra que es capaz de transformar los corazones, viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, que despierta la fe del pueblo de Dios, que es alimento de este pueblo peregrino. Descubramos que le estamos ofreciendo a Dios lo que somos, porque cada uno lo hace a su modo, a su estilo, con su propia voz, y así Dios nos elige como somos para poder servir. Los dones que Él nos ha dado siempre lo debemos poner al servicio de los demás, pero esos dones hay que perfeccionarlos, hay que hacerlos crecer para un mejor servicio, para la gloria de Dios y nuestra santificación. ¿Algo para finalizar? Porque siempre vamos agregando algo y nos finalizamos, pero es muy importante lo que dice Marisa. El contacto visual es muy importante, también en esto de captar la atención, de que aquel que recibe el mensaje sepa que se lo dicen a él, es que lo miramos. Además, también hay una desinhibición necesaria cuando uno está frente a mucha gente, y como les digo, están todos los ojitos sobre vos. Uno es hacer ese contacto visual. Por eso, cuando subimos hasta el ambón, antes de empezar a leer, deberíamos mirar a la asamblea, un primer contacto, para que se te vaya el miedo o te venga y salís corriendo, cuando ves a todos los que están ahí mirándote. Pero ese primer contacto, porque si yo voy sin mirar a nadie, empiezo a leer y de repente levanto la vista y ahí me da el terror, me puede pasar cualquier cosa, desde el furcio hasta volver y no saber dónde había quedado el texto, ¿no? Entonces, ese primer contacto visual. Y luego, a lo largo del texto, es importante levantar la vista, ¿no?
no leer todo con la vista para abajo. Los puntos y aparte a veces son una ocasión favorable para levantar la vista, o en el momento en que uno lo cree adecuado, también ahí es bueno levantar la vista. Como digo, la asamblea sentirá que el mensaje es para ellos, que Dios nos está hablando de verdad. Para eso hay que tener seguridad, lo que decíamos antes, haber leído el texto. Si en casa ya lo pude leer, pude rezarlo, meditarlo, va a ser mucho mejor, porque ya voy a poder descubrir qué cosas de ese texto son importantes, y en el contacto visual voy a estar remarcando la importancia de eso que se va a proclamar. Bueno, terminamos con este Salmo 30 que describe, el Salmo 29, Salmo 29, que describe la voz de Dios. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los cedros. El Señor parte los cedros del Líbano. Hace saltar al Líbano como a un novillo y al Sarión como a un toro salvaje. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cadés. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor arrasa las selvas. En su templo todos dicen gloria. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Santa Rosa, ruega por nosotros. Le agradecemos al Padre, le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias, Padre Walter. Espero que pongamos en práctica todo esto ahora. Muchas gracias, Padre. Te estaba escuchando y me acordé una vez, me pasó en un pueblo que se llama Rueda, estaba de párroco, una señora, lo que es no acentuar, dijo, lectura de la carta a los Hebreos. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, muchas gracias, Padre. Le agradecemos que haya estado entre nosotros, también a ustedes que han venido un día un poquito nublado, pero el esfuerzo valió la pena. Le pedimos la bendición al Padre, así se pueden poner de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Gracias. Pueden ir en paz, nos damos la paz.